Regresando a nuestro tema, el diezmo y la ofrenda, podemos ver que antes que el hombre fuera creado en el huerto, Jesucristo, como Cordero de Dios, ya había sido inmolado por los pecados de los hombres en los lugares celestiales. Si creemos esto, que ya sucedió una parte, una gran parte, hay otras promesas que están pendientes, unas para después de la resurrección y otras en nuestro tiempo actual. Vosotros habéis sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿De cuánto es que nos has bendecido? Con toda bendición. ¿Toda qué significa? Sin una. Todas. Dice, pero es mucho para creerlo. Es asunto tuyo. Ese es problema tuyo. Si tú dudas, no crees, es asunto tuyo. No que se ponga en tela de juicio que ya Dios nos haya bendecido en Cristo. Por eso que hay cosas que se toman ya, se dan gracias ya. Gracias porque ya. Porque al decir gracias porque ya, quiere decir que acepté, que ya está. Pero ay Señor, te voy a agradecer cuando tú un día me... no, ahí quédate. Y como ya sabemos este hecho, que ya tuvo lugar en el mundo físico hace 2000 años, note, Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero se hizo visible en el mundo creado hace 2000 años. Ahora, ¿cuánto demoró desde que Cristo fue inmolado, desde la fundación del mundo hasta que Cristo aparece inmolado físicamente en el mundo natural? ¿Cuánto tiempo pasó? Así que no se preocupe, Dios tiene paciencia, nosotros no. Entonces, también así podemos entender que los diezmos y las ofrendas que los hombres hicieron a Dios en las épocas pasadas solo fueron figuras, símbolos que apuntaron al sacrificio de Cristo. Por eso ahora ya no se necesita de sacrificio según la ley, porque la razón de la ofrenda ya fue cumplida en Cristo. Entonces, ¿de qué manera voy a entender qué fue lo que Dios, nos quiere dar a conocer si no es a través de las figuras? O sea, ¿por qué había que matar animales? ¿Por qué había que derramar sangre? ¿Por qué Dios rechaza a uno y acepta al otro? ¿Por qué Dios ve la calidad de la ofrenda? ¿Por qué Dios ve la calidad del ofrendante? ¿Por qué cuando uno de los dos falla se anulan los dos? ¿Qué importancia tiene? A final de cuentas, es un buen gesto que uno le da a Dios. Sí, pero es que la ofrenda y el diezmo, sobre todo la ofrenda que va dirigida a Dios, tiene que cumplir todas las demandas y los requisitos que Dios quiere para que no se vaya a cambiar el concepto y la verdad de lo que es el sacrificio redentivo de Dios a través de Jesucristo. Si Dios aceptara cualquier sacrificio, ¿por qué entonces demanda que Cristo sea perfecto? ¿Por qué demanda que Él tenga que tener ciertas características según la ley? Entonces, la razón de las ofrendas, la razón de los sacrificios, se ajusta, Dios lo tiene que ajustar y tiene que imponer leyes para que dé el claro concepto de lo que es Jesucristo en sacrificio para redención del hombre. Ahora, no solamente ese es el propósito. Nosotros creemos que solamente Jesucristo murió para salvar a los pecadores. Eso es cierto, pero no es todo eso, pues. Porque si no sería como que Jesucristo viene, muere y se va y nos deja todos ya perdonados. ¿Y de ahí qué pasó? No, una parte es la redención, pero otra parte es que Jesucristo, al cumplir la ruta de los mortales, haciéndose mortal, naciendo de mujer, al resucitar y entrar en otra dimensión de cuerpo humano glorioso, inmortal, espiritual, cuerpo espiritual, entonces se crea una nueva dimensión, una nueva creación que ya no participa de lo temporal,
aunque está en lo temporal, sino que ya participa de lo eterno, porque ya no puede morir. Entonces, no solamente es redimir, es también ver lo que pasa después de la redención con el cuerpo de Jesucristo, pues. O sea, aquí estamos mirando la parte nuestra, qué lindo, Cristo murió, ya Dios me perdonó. Punto. No, espérate. Esa es la parte salvadora, pero la parte de Cristo es la transformación de su cuerpo natural a cuerpo espiritual, y que ahora, aunque ya me perdonaron, aunque ya me salvaron y ya me sellaron, queda pendiente todavía el otro paso, que es salir igual que Cristo, participar igual que Cristo del mundo natural, pero salir del espacio, creación, tiempo, para poder entrar en el mundo espiritual visible, tangible. Eso es prácticamente el programa de Dios. No hacer un ser humano que solamente disfrute de aquí de la tierra en paz, en armonía, que el diablo no lo moleste ni el vecino tampoco, y que disfrute de su mujer, de sus hijos, de su familia, de su economía, y que tenga toda a su disposición, y después se muera, se haga polvo y se desaparezca. Eso no glorifica ni al diablo ni a Dios. Eso no tiene ninguna razón de ser. Yo crearía que eso entonces no existe Dios, pues. Solamente existimos como la planta que ahí la ves, se seca, se desaparece, nace mañana otra ahí. Pero no, la creación obedece a un programa, a un propósito eterno en Cristo, para podernos sacar. Primero nos meten al mundo natural y luego nos van a transformar para meternos en el mundo físico, pero eternizado en Cristo, del cual Cristo es la primera criatura, porque Cristo es criatura, fue creado en el vientre de María, que fue eternizado a través de la resurrección en un cuerpo de gloria, cuerpo espiritual. Entonces yo debo ver que ese es mi destino final. ¿Hacia dónde voy? Allá, a tener ese cuerpo. Eso que morí con Cristo y me sentaron con Cristo en los lugares celestiales. ¿Estás loco? Loco pero contento. Así que sigo mi camino. Sin perder, por ejemplo, la visión de Cristo, estudiemos sobre este tema que ahora mismo está en gran controversia, como ya hemos hablado, y podemos ver que para entenderlo mejor lo podemos dividir en 4 espacios de tiempo. El primero sería desde Caín y Abel, Noé y Abraham. ¿Por qué es un espacio de tiempo? Porque en el segundo empieza ya con la ley mosaica. Luego viene la ofrenda de Dios, que es de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Esa es la ofrenda de Dios para el mundo. Luego viene Jesús, que Él es la ofrenda. Jesús es la ofrenda y es el ofrendante. Él cumple las dos fases. Y luego viene la iglesia, que también es la ofrenda y el ofrendante. La iglesia, o sea, los miembros, nosotros, los salvos, tenemos que seguir la misma ruta de Cristo para poder llegar a la estatura de Cristo, a la dimensión de Cristo. Es decir, es tan grande lo que Dios nos ha dado que es difícil creerlo, pues. Será por eso que es grande el asunto. Cristo atraviesa el mundo, entra al mundo natural, temporal, y luego es transformado en cuerpo espiritual. La iglesia entra en el mundo natural, se une al Espíritu de Cristo para poder pasar al mundo eterno en cuerpo glorificado. La única diferencia en la resurrección, cuando la iglesia resucite y se una con Cristo en el cielo o en las alturas o en los aires, la única diferencia entre Él y la iglesia, note, mira hasta dónde apunto, yo no sé, no la escritura, pues note hasta dónde se va Dios, por eso que es difícil creer. La única diferencia entre Cristo y usted o yo va a ser que Él es el que tiene vida propia. Nosotros vamos a tener vida derivada de la vida de Él. Después, 100% exactos a Jesucristo.